Hola César Márquez, ¿cómo te va? No te podés ir porque sos el único que estás hasta ahora. Acá está Seba Rubiolo también. Estoy esperando que mi amigo el Chubi se conecte y acá la solicitud. Eh, a ver si ahí está conectando, acá va a aparecer. ¡Hola, Chubi! ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué Bien, ¿y gusto! vos? Bien, bien. Feliz de estar contigo. Feliz de estar aquí Es un contigo y con todos placer. los que estén conectados. La verdad es que es un honor para mí estar aquí en tu segmento, en tu programa, Luis. Tú que has sido mi maestro, ¿ah? Ojo, para los que se empiecen a conectar o los que lo vean después, tú has sido mi maestro, ¿ah? Así que me No sé siento si para honrado. bien o para, no sé si bien para la desgracia, espero que para bien. Para bien, para bien. Y a veces también para el mal, que es bueno. Bueno, vamos a contarle a la gente que nosotros nos conocimos en Lima hace cuántos años. Hace varios años, más de 10 años, ¿ah? ¿No? Yo creo que será 12, 13 años, más o menos. Sí, ahí nos conocimos. No Tú sé fui- si fue el primer viaje a Lima o en el segundo. la verdad es que no lo sé. No, fue el Eh, primero. El primero fue. El primero. Ujú. Ahí fue cuando vimos el ventas orientadas hacia el cliente. Sí, claro. Así es. Y el año siguiente fue cuando vimos el vendedor versátil. El vendedor versátil. Exacto. Y que para mí Ah, ok. fue, ahí para contar, de repente no está en el guión, pero para mí el vendedor versátil fue la revelación, ¿no? Porque incluso, yo creo, Luis, y corrígeme, ¿no? Hasta en lo personal, ¿no? A veces uno habla con una persona y cree que tiene una actitud agresiva contigo, ¿no? Con uno, y no es así, es que tiene su estilo de comunicación, ¿no? Entonces, para mí el vendedor versátil fue una revelación por eso, ¿no? Entender de que las personas se comunican de una manera diferente, pero no necesariamente tienen una animosidad o una actitud negativa con nosotros, ¿no? Me empezó a ir mejor, debo decirte, en la vida después del vendedor versátil. ¿Y qué cosas aprendiste? O sea, por ejemplo, ¿qué cosas, dan un ejemplo de los cuales crees que te haya sido bien con eso? No personalizar, ¿no? O sea, te voy a hablar de la etapa de vendedor porque en lo personal podemos ahondar mucho, pero como vendedor, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un cliente, ¿no? Y ahí saludar a la gente que se está uniendo, pero yo tenía un cliente que era ese típico Joaco personaje. Aguilar se unió. Sí, ah, ahí está Ángela. Un cliente que cuando hablaba conmigo era, ya, siéntate, tengo solamente 5 minutos, ¿qué me quieres decir? Era así, así de duro. Y yo, Luis, te cuento, pensaba que era personal, ¿no? O sea, yo lo tomaba como una frustración. O sea, ¿qué hago para ganar su cariño, digamos, ¿no? Y luego tú te das cuenta que no, que incluso las personas en el trabajo adoptan, digamos, un rol, ¿no? Y eso, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Cómo se manifiesta? De la forma en que se comunican. Entonces yo me acuerdo que cuando lo volví a ver a este señor, ¿no? Ya mi actitud fue diferente, ¿no? Porque el vendedor versátil, el paradigma del vendedor versátil es adáptate al estilo comunicacional de la persona, ¿no? Y me acuerdo que, obviamente, a mí me cuesta, especialmente porque yo tengo un estilo diametralmente opuesto del que tiene este señor, ¿no? Pero sí empecé a entender de que cuando él decía 5 minutos, el verdadero mensaje es, vamos al objetivo, ¿no? Y efectivamente, empezamos, te digo, Luis, a tener una relación mucho más fluida, ¿no? Y tanto que 2 años después tuvimos una conversación de café. O sea, nos tomamos un café juntos y empezamos a hablar y era otra persona. O sea, era el tipo más bromista, más conversador. Entonces ahí te das cuenta, y ese es para mí el gran aprendizaje del vendedor versátil, todos en el trabajo, vendedores, proveedores, clientes, ¿no? Compradores, adoptamos un rol y ese rol se manifiesta en la forma en que nos comunicamos, ¿no? Para mí ese es el gran aprendizaje. No tomar las cosas personal, entender cómo es el estilo comunicacional de la otra persona y adaptarse, ¿no? Porque el rol del vendedor es adaptarse. Acá Héctor David dice saludos, Luis y Juan. ¿Qué tal, Héctor?
Ese es David. Saludos, David Solano, Saludos, Leo. de Ecuador. Es un capo. Sí, gracias. Eh, y bueno, y ya que estamos hablando de esto, de los distintos tipos de comunicación, ¿no? Ujú. Y que te tuviste que adaptar a los distintos interlocutores. Y ¿hubo alguno que con quien realmente le hayas pasado mal? Sí, por supuesto. Yo te voy a contar, para esto, ¿no? Contarles contarte a ti y a toda la audiencia. Yo trabajé 14 años en ventas y empecé muy chico, empecé de 22 años. O sea, yo fui vendedor muy chico. La verdad es que yo soy de esos vendedores que entró y aprendió, o sea, me tiré a la piscina y aprendí a nadar ahí, ¿no? Obviamente, la compañía en la que todavía yo trabajo, ya asumiendo otro rol, luego me da herramientas, ¿no? Para irme perfeccionando, pero yo la verdad es que entré crudo a vender. Y me acuerdo que uno de los primeros clientes que me tocó, justo fue de los primeros, me recibe, ¿no? Y me dice, mira, yo nunca voy a comprar 3M. Así, que era la marca que es la marca que yo, en la que yo trabajo y la que yo vendía. Yo nunca voy a comprar tu marca. ¿Sí? Para esto yo vendía equipos de protección personal, ¿no? Casco, lente, respirador. Yo la verdad te he aceptado la reunión, ¿sí? Única y exclusivamente porque necesito equipar de scotch y post-its a todas las secretarias de la oficina. Imagínate, ¿no? O sea, ese recibimiento. Tenía 5 meses en ventas y un cliente me siente y me dice, nunca te voy a comprar seguridad, olvídate, tus productos nunca los voy a comprar. Te he citado aquí porque necesito scotch y post-it para todas las asistentas que trabajan en este edificio. Y obviamente fue para mí chocante. Y cuando él me cuenta, ¿no? Él había tenido una muy mala experiencia con otro vendedor anterior, ¿no? De la marca, ¿no? Y por eso la importancia a veces de pensar cuando uno construye relaciones, pensar en el largo plazo, ¿no? Había tenido una muy mala experiencia con un vendedor de la marca y él se había jurado y recontrajurado que nunca más iba a comprar. Entonces, yo lo que decidí en ese momento, y fue pura intuición, te digo Luis, y hoy lo tomo como un aprendizaje incluso para la vida, era, voy a cumplir con lo que él me pide. O sea, ¿quiere post-it? ¿Quiere scotch? Perfecto, se lo voy a dar, ¿no? Y me acuerdo que hasta llevé al vendedor de esa línea, ¿no? Hicimos todo un estudio de riesgos, digamos, en los puestos de las asistentes, ¿no? Porque yo quería, si quiere ese producto, se lo voy a dar, pero con el mejor servicio posible. Mira que recién me pudo comprar mis productos un año y medio después, ¿ah? O sea, te digo, fue duro, pero recontra duro, ¿no? Y él me decía, yo soy una persona que creo mucho en la confianza, ¿no? En la confianza y digamos, en la buena actitud de la gente, que realmente están interesados en darme un buen servicio, no importa dónde trabaje y no importa qué posición tenga. Y él contó que esta mala experiencia la había tenido cuando él trabajaba en otra empresa más chiquita y tenía un rango menor, ¿no? Y él recurrió a 3M y él me contó en ese momento que lo habían tratado muy mal, con indiferencia, ¿no? Entonces ahí él juró, ¿no? Nunca más trabajar con la compañía y lo que costó recuperar la confianza. Creo que ayudó que yo era una persona diferente, seguramente en ese momento me vio joven, ¿no? Y mira, un año y medio después, yo todavía lo grabé, ¿no? Lo anoté, un año y medio después recién me llegó a comprar, pero fue duro, ¿no? Los 6 primeros meses, siempre la misma actitud fría, y creo que hasta él se sorprendió de que yo me esforzara tanto por una venta que era, te digo Luis, $150, creo, ¿no? En total, con todas las scotch y todos los post-it que él iba a comprar, pero se llevó esa impresión. ¿Y cómo es la vida? Mira, ¿cómo es la vida? Casi 10 años después, 12 años después, él se convirtió, ya se independizó, puso su empresa y se volvió distribuidor de la marca. Y tú sabes quién era Es- su punto de contacto en ese momento. Era yo, ¿no? Pero muy bueno porque él hubiera también podido elegir otra marca y la relación comercial con él se dio muy bien. Y no lo quiero personalizar, ¿no? O sea, no quiero decir, oye, gracias a mí. Yo creo que lo que ayudó a romper con ese estigma que él tenía con la marca era la actitud genuina por darle un buen servicio, ¿no? Que creo que es, ¿sabes? Algo que un vendedor, yo te he escuchado mucho, he escuchado a la gente que ha estado en tu programa, y yo creo que de todo lo que se dice, tiene que haber
para mí un vendedor o vendedora tiene que tener una actitud genuina de servicio, ¿no? Eso es, este, yo considero un elemento fundamental para alguien que quiere ser exitoso en ventas, ¿no? Acá creo que es Ángela, dice un monstruo de las ventas, Juan. Me parece que Ángela es tu señora, No, es de Juanjo. Joao. ¿Eh? ¿Quién Joao, es? dice Joao Aguilar. Joao Aguilar. Ok. Yo dije, Ay, bueno, qué fanático. Acá está Alberto Espinosa también saludando. Fíjate ¿qué que, tal? recién está, bueno, Mariano, está Crescentini, está Lucio Pisacano, David Solans, Nahuel Pizorno, porque después me olvido de saludar a todos los que están. Eh, Así que tírenle preguntas a Juan, ¿eh? Eh, escúchame, ¿por qué te dicen Chubi? No estaba preparado para esa pregunta. No, eh, bueno, un saludo a los que están. Ahí veo a Ale Calderón, a Joao, a Alberto, la verdad muy feliz. Alberto, un maestro también. Luego quiero contar una experiencia con él. Lo que pasa es que yo de chico siempre he sido medio colorado, pequeño y gordito, y en esa época habían unos caramelos Chubby que eran así, ¿no? Redonditos, colorados y pequeños, ¿no? Y yo te digo, Luis, tengo ese sobrenombre desde que tengo 5 años de edad, 5 o 6 años. Hay gente que no sabe cómo me llamo, pero me dicen Chuy y listo, ¿no? Bueno, pero está bueno eso, Sí, porque me encanta. sí. Ahí yo quería Y aprovechar en contar ahora que está Alberto. Alberto para mí es el prototipo del vendedor industrial, ¿no? Y yo lo quería contar porque me acuerdo que una vez convoqué un curso con un cliente súper importante del sector industrial. Y la verdad es que yo me moría de miedo de dictarlo, de verdad. Me moría porque estaban los, los gerentes, supervisores, el área técnica más especializada de una de las petroleras más importantes del Perú, ¿no? Y justo estaba Alberto, ¿no? Alberto que está ahora presenciando, y dio una charla magistral. Me acuerdo que yo me aprendí todo lo que dijo, y dije, esta es la manera correcta de abordar a un digamos, de abordar a un cliente, ¿no? Muy, muy especializado, ¿no? Y yo creo que otro punto importante que debe tener un vendedor, tú lo has comentado muchas veces, es la competencia, ¿no? Ser competente, o sea, tienes que saber lo que dices. Si el cliente sabe, y más ahora, mira, ahora que nos ponemos en contexto, hoy el cliente tiene la información en el teléfono. O sea, es mucho más difícil, digamos, como que recurrir no sé, como se dice aquí, ¿no? Palabrear, ¿no? Florear, digamos, ¿no? Ya no. Hoy los clientes tienen la información técnica a la mano, ¿no? Están mucho más preparados que antes y por tanto el reto para el vendedor de estos tiempos es seguir siendo competente, ¿no? Y Alberto Espinosa para mí es un paradigma, es un prototipo de eso, ¿no? Un vendedor técnico, pero perfecto para el sector industrial, ¿no? claro, justamente yo te iba a preguntar eso. ¿Quiénes fueron tus mentores y qué aprendiste de ellos? Claramente Alberto fue uno. Ujú. ¿Tuviste algún otro mentor que hayas Sí. aprendido? Y yo te digo, Luis, tuve muchos, ¿no? Tú fuiste uno de ellos, Alberto, y de todos aprendí algo. Te voy a contar una historia del que fue mi primer maestro. Yo creo que tú lo conoces, Pedro Sáenz se llama, Pedro Sáenz. Ahora que sí. Yo te voy a contar, Acá tenía Alberto Espinosa te dice gracias por los comentarios, muy honrado, es un señor. él por todo lo que aprendí. Te voy a contar una historia. Tenía 3 semanas en ventas, ¿ah? Como te digo, no tenía ni una herramienta, puro sentido común y lo que yo había visto, ¿no? 22 años. Y justo Pedro venía del campo y yo iba a salir, ¿no? Y me acuerdo que Pedro me dice, Colorado. O sea, me dice, oye, Colorado, ¿qué vas a hacer? Bueno, Pedrito, me estoy yendo a ver un cliente, ¿no? Vamos, carambas. O sea, mira, que yo tenía un mes en la compañía y Pedro ya era digamos, un referente para, creo que incluso trascendió el país y llevó su nombre a otros países de Sudamérica, ¿no? Que me acompañe Pedro a ver un cliente, para mí era, pero tremendo, ¿no? Y me acuerdo que camino al cliente, ¿no? Pedro me dice, porque era muy bromista, muy conversador, pero también sabía mucho del arte de vender. Me dice, chiquillo,
¿qué vamos a hacer en el cliente? Y bueno, yo le dije, vender, ¿no? De verdad, todavía me acuerdo, vender, le voy a ofrecer los productos. No, 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 me dijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno, le voy a presentar la nueva... No, 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 me dijo. No. Y tranquilo, me dijo, no te sientas mal. Tienes que tener un objetivo, me dijo. Lo primero, un vendedor, lo primero que tiene que tener claro es para qué vas. ¿Para qué le vas a quitar una hora del tiempo al cliente? ¿Por qué el cliente tiene que recibirte esa hora? Me dijo. ¿Sí? ¿Qué de valor le vas a dar? También, tenía 3 semanas, creo, un mes en venta. Cambió totalmente mi manera de pensar. Y creo que estuve un año, me acuerdo, Luis, toda la visita siempre me ponía a escribir mi objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué el cliente me va a recibir? Y eso me ayudaba a tener, en verdad, reuniones efectivas, ¿no? Por ejemplo, eso aprendí de él, ¿no? El tener un objetivo, ¿no? Bueno, Tadeo Alberto, la parte técnica, ¿no? Me acuerdo de una persona que ha estado en tu programa, Juan Carlos Rovira, no sé si se unirá, pero él tuvo una frase que a mí me caló mucho, ¿no? Que el vendedor a veces peca de hablador, ¿no? O sea, peca de hablador y peca de querer llevarle todas las soluciones al cliente, ¿no? Y me acuerdo que él tenía una frase, la voy a decir en argentino, porque él es argentino, y la voy a traducir en peruano, ¿no? Él decía, hay que llevar el cliente a la valija y no la valija al cliente, él decía, ¿no? ¿Qué significa en peruano, no? Hay que hacer que el cliente vaya a tus muestras, a tus productos, que el cliente te lo pida, no tú mostrarle todo lo que hay, ¿no? Es estratégico. Y ahí está la habilidad del vendedor, cómo tú seduces al cliente para que él te diga, ya, mucho, dime, ¿qué producto es? ¿No? Muéstrame, por favor. Entonces, eso lo aprendí de él, por ejemplo, con una frase tan sencilla, me acuerdo que me sirvió para también cambiar el discurso y la comunicación. El tema de esta charla, Luis, es ventas es comunicación. Nunca más me Comunicación. acuerdo de la frase, ¿no? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo capturas la atención del cliente para que sea el mismo el que te diga, bueno, ya, vamos, dime, ¿cuál es el producto tan maravilloso? ¿Cuál es la solución tan increíble que tú me quieres mostrar? ¿No? Y así te puedo decir, Y, va. y en esta carrera que empezaste a los 22 años, acá Marcelo Lista dice que está de acuerdo con lo que dice. eh, eh, ¿Qué experiencias fueron cuál es, no, no es una experiencia, es lugares insólitos que te haya tocado ir como vendedor? Te voy a contar el lugar más insólito que me tocó ir y creo que ese lugar cambió mi vida, ¿no? Yo, para los que se están uniendo, los que están ahí presentes, yo he sido vendedor industrial, ¿no? Vendedor de equipos de protección personal. El lugar más insólito que me tocó ir fue una comunidad protegida, un área protegida. O sea, acá en el Perú, ¿no? Para los que de repente están fuera, tenemos áreas que son protegidas, ¿no? O sea, no pueden haber casas, construcciones, nada, ¿no? Pero de repente hay un ducto de gas o un ducto de petróleo, ¿no? Que pasa por ahí. Evidentemente esta empresa tiene que tener autorizaciones y mucho cuidado para hacerlo. Bueno, me tocó ir porque justo, te digo Luis, se dio un derrame de líquidos de gas. Imagínate, en una zona cuidada, en medio de la selva, que hay un derrame, se rompa una tubería, me tocó ir. ¿Cómo se iba a ese lugar? Uf, era un viaje increíble. En avión ibas a la ciudad del Cusco, una avioneta te llevaba al campamento y del campamento a este lugar solamente podías entrar en helicóptero. Y era un helicóptero que entraba solo 3 veces a la semana y salía 3 veces a la semana. No había conexión de teléfono ni de internet. Había conexión ahí en lo más alto de una montaña y para llamar únicamente, ¿no? ¿Y cuántos metros de altura? No era muy alto porque era selva, ceja Ah, de selva. Yo te digo, estaría como a, ¿qué? De repente 800, entre 1000 y 800 metros sobre el nivel del mar. No es mucho, pero era selva, selva. Y como era una zona protegida, eso yo lo aprendí ahí, por ejemplo, digamos, los baños no eran los baños cualquiera. Tú no podías botar nada. Tus residuos orgánicos iban a un pozo especial, ¿no? La gente no podía interactuar con la gente de la comunidad porque eran incluso, digamos, grupos de personas, comunidades que no entraban en contacto con la civilización. La seguridad, te digo, era el ejército. O sea, la seguridad de la operación era el ejército. Y me acuerdo que apenas llegué, ¿no? Llegamos en el helicóptero, la zona era bastante
Era hermosa, ¿no? Pero dije, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Y me acuerdo que, Sí, la verdad, me encantaría. y me acuerdo que me dijeron, qué bueno que llegaste, reza a ver si puedes salir. Y yo, ¿pero por qué? Aquí llueve todo el año, me dice, y el helicóptero no entra cuando hay lluvia. Y obviamente, ¿no? O sea, yo era el proveedor que había llegado para hacer un trabajo técnico. Eh, ¿Quiénes tenían la prioridad para entrar y para salir? Eran los trabajadores de la empresa. Entonces yo había ido, ¿no? Con la finalidad de quedarme 2 días nomás, ¿no? Entrar uno, trabajar y regresar al tercer día, me terminé quedando como 8 días, creo, ¿no? Sin conexión, sin Pero ¿qué nada. hiciste 8 días ahí? Es que no hay nada que hacer. Bueno, lo que sí, obviamente cumplí con el trabajo, capacitar al personal, colocar los absorbentes que había que colocar, entrenar, y bueno, como nos quedamos más tiempo, hubo que, aprovechamos, ¿no? Oye, entrenemos en este tema, ¿no? Otro tema más, protección respiratoria. Entrenemos en protección auditiva. Visitemos las operaciones para ver si usan los equipos apropiados. Pero te cuento que al cuarto día se nos fueron todas las ideas. Entonces, ya no había otra cosa que hacer que tener mucha paciencia, porque a veces te digo, oye, me pasa algo acá y nadie se entera, ¿no? Ese ha sido para mí el lugar más inédito. El día que llegue el helicóptero que me estaba trayendo de vuelta, creo que cuando aterricé en el campamento, lo primero que hice como el Papa, besar la tierra, besar la tierra en agradecimiento porque pude salir de ahí. Pero yo creo que es el lugar más increíble, ¿no? Y las historias que te cuenta la gente que vive ahí. Yo creo que incluso, Luis, para trabajar en ese sector, habían personas que trabajaban más de 30 días metidos ahí sin conexión, ¿no? Hay que tener una capacidad de resistencia única, ¿no? Pero me quedó mucho, conocí a personas increíbles con historias increíbles, ¿no? Eh, Sea, a mí me encantaría. A mí cada sí, vez que me decían vamos a un lugar, y cuanto más raro era el lugar y demás, me encantaba. Yo no me lo perdía. yo te cuento algo más complementario a eso, ¿no? Esta empresa, ¿no? Este cliente, digamos, que obviamente es agradecidos, pero por el trabajo, porque me decían, eres el primer proveedor que entra. O sea, así que, y, ay, me hubieran avisado antes, de repente no llegaba. Y yo recuerdo, te digo que unos meses después de esa visita, nosotros como empresa organizamos una actividad de reconocimiento, ¿no? A los clientes más importantes y obviamente los invitamos a ellos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en un hotel, todo muy bonito, de gala, y el gerente de seguridad, que era obviamente el contacto más importante para mí de ese cliente, me llama en pleno evento, ¿no? Me llama, ven, 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 ven. De hecho es argentino también, se llama Adrián, ¿no? Le tengo un cariño y admiración. Me dice, Adrián me llama, ven, 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 vení. ¿Quién es tu gerente general? ¿No? Y en ese momento, mi gerente general es el señor de allá, Darío, que tú lo conoces, ¿no? Darío, él es el gerente. Bueno, llévame con él, me dice. Y dije, ¿qué le va a decir? ¿No? Imagínate, ¿no? Que tu cliente te diga, llévame con tu gerente general. Darío Lareu, ¿estás hablando de Darío, Lareu? Darío Lareo, que le mando un abrazo si es que nos está escuchando. Y Adrián le dice, por gente como él es que nosotros le vamos a comprar muchos años mientras yo esté aquí, ¿no? Y obviamente tampoco quiero personalizar el tema, pero la importancia de dar un servicio que el cliente ni siquiera se espere, ¿no? Yo, como te digo, caí como que en el juego. Me dijeron ir al campamento. Ah, pensé que era un campamento más, ¿no? Pero era el campamento más inaccesible de toda la operación. Y yo me acuerdo que eso me quedó grabado porque efectivamente nosotros, te digo, eso se fue como hace 6 años, el cliente nos sigue comprando todas las categorías, ¿no? Y yo ya no estoy trabajando pues con ese cliente, ¿no? Entonces sigue trabajando con la marca, yo creo porque quedaron muy impactados por el servicio que en general se les daba, ojo, ¿ah? Yo te hablo de mi experiencia, pero tenía todo un equipo detrás. Pero igual yo creo que el vendedor tiene que, por eso te decía hace un rato, de la capacidad de servir, ¿no? Cuando un cliente realmente ve que tu actitud de servicio es genuina, eh, paga, ¿no? Eso paga. Un cliente Ok. valora. Recién dijiste algo muy importante. El vendedor es como que si fuera un lobo solitario. Ah, Pero en realidad juega en equipo. sí, ¿Cómo es correcto. eso? Es que no, el vendedor es solitario, ¿no? Y a veces te digo, porque me ha pasado, ¿ah? A veces el vendedor también peca un poco de arrogancia.
¿no? Decir, yo soy acá el que trae los negocios. Y la verdad, hoy, por ejemplo, que estoy en un área de staff, o sea, es cierto, el vendedor es, digamos, como el delantero, ¿no? El 9 o el 10, ¿no? Que te hace las asistencias y los goles. Pero como un equipo de fútbol, tú tienes mediocampistas, tienes defensores, tienes arquero, tienes un entrenador, un fisioterapeuta, o sea, todo un equipo, ¿no? Y un vendedor, por ejemplo, necesita el soporte de un técnico. Es más, un vendedor necesita un área que le provea la información de precios apropiada para sus clientes. Por ejemplo, un vendedor necesita promociones, eso te lo da marketing. Es más, un vendedor, y te digo, porque eso es algo que a veces los vendedores no tienen en cuenta, un vendedor necesita saber cuál es la historia de su compañía, el propósito de su marca, porque eso conecta con el cliente, ¿sí? O sea, un cliente que escucha una historia de una empresa que le preocupa el medio ambiente, la sustentabilidad, la inclusión, la diversidad, eso agrega valor en la relación. Y ya son herramientas que distintas áreas de la compañía le tienen que dar al vendedor. El vendedor tiene sus habilidades, ¿ah? Totalmente de acuerdo. Es clave en el proceso comercial, pero el vendedor necesita todo un equipo que lo soporte, ¿no? Ok, y después de tu padre de ser vendedor pasaste a ventas, ¿no? No, A siempre fui vendedor. ventas, no, pasaste a entrenar gente, entrenar a otros Así es, vendedores. sí. Fui, ¿Y fui coach. eso qué te enseñó? Mira, la etapa más linda de mi carrera, Luis, fue la de coach de ventas, ¿no? Fue una etapa hermosa. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, el coach de ventas dura 2 años, ¿no? Y te aseguro que de repente vas a querer irte antes porque es mucho más trabajo. Yo te cuento, he sido coach de ventas como 6 años y me tocó dictar los cursos hasta ahora, sigo dictando a veces cursos de ventas. Me encanta esa faceta de mi carrera, ¿no? O la disfruté mucho. ¿Y qué aprendí, no? Y yo pensaba, me acuerdo, en esos años, yo fui coach desde el año 2009, me acuerdo, 2009, que no había nada más difícil que la venta que yo hacía. Mira, que no había nada más difícil como mis clientes o como los productos que a mí me tocaba vender. Y a veces me tocó, como coach, salir con un vendedor de productos odontológicos, por ejemplo, que tenía que tener en el día 12 o 13 o 14 reuniones con odontólogos que lo miraban, o sea, como diciendo, acá el que sabe soy yo, ¿no? Al vendedor de productos odontológicos o vendedora, ¿no? O como una vendedora o vendedor de oficina. ¿Cómo le dices, por ejemplo, a una dueña o un dueño de una librería que tu papel con pegamento, que es el post-it, es mejor que el otro? O que tu cinta con pegamento, que es el scotch, es mejor que el otro. Es difícil, es bravo. Entonces yo lo que Porque aprendí, nosotros sabemos que es lo mejor. así, Quiero que hacerte una pregunta dale. y me gustaría que cuentes el rapport del cliente que tenía una cabeza grande. El rapón que tenía una cabeza grande. Bueno, ¿cómo sabes esa historia? Uno se la rebusca. No, 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 eso fue una experiencia, en verdad no sé qué te habrán contado. Si no, si no te sentís cómodo, te puedo hacer No, otra. no, te, O de que te cuento, déjame contarte. Lo que pasa es que fue, este, eh, a mí me gusta, yo investigo un poquito, ¿eh? qué bueno, qué Ayer, bueno. o sea, porque ayer hablamos y Sí, el Chuy se creía que la tenía toda arreglada. sí, 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 veo que no, ¿ah? Bueno, te voy a No, o contar. sea, acá de guionado no tenía nada, era como para saber más o menos que íbamos a ir, pero uno se encarga de averiguar algunas cosillas. Voy a contar la historia porque creo que es un ejemplo creo que es de lo que no hay que hacer. Me acuerdo que fuimos a un cliente con un vendedor, bueno, no era el vendedor, era el dueño de un distribuidor, ojo, el dueño del distribuidor. Y nosotros, yo les cuento a quienes están conectados, vendemos pues de la mano con un distribuidor. Normalmente hay muchas empresas que van con un distribuidor, venden con intermediarios, ¿no? Entonces estábamos ahí y la verdad es que efectivamente este cliente mujer, ¿ah? Mujer. Esta cliente tenía, o tiene, creo que sigue viva, la cabeza muy grande, ¿no? Una cabeza bastante grande. Entonces me acuerdo que en verdad no fue tanto el rapport, ya estábamos hablando de varias cosas, y ella usaba pues obviamente cascos nuestros, ¿no? Entonces ya estábamos cerrando la reunión en realidad, Luis, ya estábamos cerrando, y en un momento ella dice, ¿no? Porque había confianza, dice,
oigan, ¿y ustedes no tendrán cascos más grandes, ¿no? Porque el que ustedes me venden me aprieta la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que el dueño del distribuidor dice, no, pues, es que 3M fabrica cascos para cabezas normales, ¿ya? No, no. Fue, pero... Y la clienta parece, no sé, pero... ¿Por qué? Pero dijo, qué malo que eres, ¿no? Pero no, o sea, yo digo, ¿cómo no nos botaron a patadas de la reunión? Pero Y yo, tan grande era la cabeza. sí, 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 era una cabeza fuera de la línea de promedio, ¿no? Y no, y me acuerdo que para arreglarla en ese momento, yo le dije, no, no, lo que pasa es que el casco se puede graduar. Fue o sea, una mentira porque ya no se podía Pero le alinear. entró el casco o no le entró. O sea, le entraba, pero le Justito. entraba ajustado, sí. Había que sacarlo del arnés. Sí, había que sacarle el arte. Sí, no, fue Escúchame. muy cómico. Y después tenés una otra historia con un cliente que le gustaba Metallica. Ah, esa fue muy buena. Esa fue muy buena. Qué bueno, Luisa. Veo que has hecho tu investigación y, y creo que, por ejemplo, tú hablaste del rapport, ¿no? El rapport, para quienes están conectados, es, creo que tú lo explicas mucho, mucho mejor, pero yo lo entiendo como romper el hielo, ¿no? Una conversación inicial para bajar la tensión y no ir de frente al grano, ¿no? Yo me acuerdo, Luis, A ver, me parece que vos lo explicás mucho mejor que yo, ¿eh? ah, primera reunión con un cliente. Entonces yo más o menos me preparé, me había enterado, ¿no? Que la empresa a la que yo estaba visitando acababa de certificarse en ISO 9000, ¿no? O sea, tenía recién la certificación ISO 9000. Entonces yo llego a la reunión y le dije, Jorge se llamaba, Jorge, mira, me he acordado. Jorge, para eso él tenía un colgador, ¿no? El colgador del PhotoCheck que decía metálica, pero metálica así, todo, ¿no? eh, no tenía mucha más información, porque a veces el vendedor versátil te enseña que busca si tiene la foto de la familia, ¿no? Si tiene un afiche, una camiseta, algo. No tenía nada. O sea, tenía metálica. Y me acuerdo que le dije, oye Jorge, me enteré que han ganado la certificación ISO 9000. Ah, sí, de verdad, qué bueno que te has enterado. Y según yo, Luis, según mi idea, ya había hecho mi reporte, ¿no? Ya dije, rompí el hielo, ¿no? Y la verdad es que sí, la reunión se dio con cordialidad, ¿no? Se dio en un ambiente muy cordial, pero no estaba yo obteniendo el acuerdo que yo esperaba, el compromiso que yo esperaba, ¿no? Yo lo que quería era que él me diga, probemos tu producto ahorita, ¿no? Y me decía, ya, bacán, mira, cuando empiece el proceso de licitación te voy a llamar, ¿no? Ya, según yo, bueno, ya estábamos terminando la reunión y yo le pregunto por esas cosas de, ¿no? Como tirar un manotazo, ¿no? Le dije, oye, Jorge, ¿te gusta Metallica, no? Me dijo, me encanta Metallica, me encanta Metallica, es mi pasión. ¿No? Y de verdad, yo le dije, hace poco, y era verdad, hace poco en la casa de mi primo, que también es fanático de Metallica, vimos el concierto y él me interrumpió, el concierto en Nueva York. Claro. Oye, Luis, la reunión había durado 30 minutos. Nos quedamos hablando 40 minutos más. Él me enseñaba en su computadora todos los discos que tenía, los videos, dice que los había ido a ver a Argentina, a Brasil. La verdad es que, y tanto fue, ¿no? Obviamente se nos fue el tiempo, me decía disculpa, y en la tarde, apenas llego, regreso a la oficina y veo en mi mail, Juan, ¿cuándo empezamos con las pruebas? ¿No? Imagínate, ¿no? Entonces, ah, ¿qué fue lo que hice? Nada, solamente mirar ahí el Sí, a aviso ver, de metal, ¿no? yo creo que hiciste una cosa. Te metiste en la pasión. Sí, ujú, de acuerdo, de acuerdo. Y fue una experiencia única porque con Jorge, me acuerdo, él luego lo pasaron a otro país, no sé si fue Chile, creo. Esta empresa también era transnacional, pero fue espectacular esa experiencia, ¿no? Porque ahí te das cuenta cuando un buen rapport conecta, ¿no? Cuando se da esa conversación entre personas, ¿no? Como tú decías, ¿no? La pasión, la emoción, el avance, ¿no? O el progreso de la reunión de ventas, o sea, realmente se puede dar mucho mejor de lo que uno espera, ¿no? Y escúchame una cosa, yo te diría que elijas entre un choripán y un anticucho, ¿qué elegís? Yo me voy por el anticucho.
Yo me voy por el argentino. Yo me quedo con el choripán. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, pero el choripán me trae muchos recuerdos, ¿ah? De Buenos Aires, ¿no? He tenido la suerte de estar Y ahí 2 meses. escúchame, siempre hay una puja. Yo quiero decir que yo amo la comida peruana y los atracones más grandes de mi historia me lo he dado en Lima. Entonces, ahora te voy a preguntar a vos. Si tendrías que, dicen que la comida italiana es mejor que la limeña, la peruana. ¿Qué le dirías? Mm, yo no lo sé. Yo he tenido la suerte de estar en Roma también. Bueno, en Roma, ¿no? No en toda Italia, en Roma. Y me parece que es una comida rica, muy sana, ¿no? Tiene mucho menos condimento que la peruana, pero no sé, ¿ah? Si le dices a un peruano, le tocas a un peruano la gastronomía, uy, estás jugando con fuego, ¿no? No Nosotros sé. somos los que tenemos Yo lo hasta mejor de lo ahora, yo no he estado en Roma, pero la comida limen de Lima no hay, no tiene precio. Sí, Priceless. espectacular, espectacular. Bueno, ahora cambiamos un poco y vamos a rotar al nuevo puesto que tenés Ujú, hoy, que tiene que ver con marca y la comunicación. correcto. Entonces, desde hoy, eh, ¿qué cosas crees que, y hablando de la actualidad, ¿no? De las cosas que pasan con la virtualidad, con que no podemos ir a ver los clientes, con que tenemos que cuidarnos, con el Zoom, etcétera. Con el mismo Instagram, con manejo de las redes. Ujú, exacto. Y vos tenés 38 años, o sea que de esto tenés que tenerla claro. ¿Qué le dirías a un vendedor que tiene un poquito más años, no? Sí, bueno, es una pregunta muy buena, Luis. Yo creo que, bueno, si voy a hablar de que el mundo ha cambiado, voy a caer en una reiteración, ¿no? Este, la verdad es que hay que adaptarse. Eso es lo primero que le diría a los vendedores, incluso te digo, Luis, ni tan experimentados, ¿no? Hablamos de vendedores de repente que empezaron hace 5 años con una forma de vender, y hoy el nuevo contexto te obliga, te lleva a adoptar otro tipo de herramientas. Mira, por ejemplo, yo sigo hablando con clientes que hasta hace 2 años más o menos yo atendía, ¿no? Hasta, a veces conversamos, ¿no? Y coinciden ellos, son 5 personas con las que he hablado en los últimos 6 meses, ¿no? Coinciden en que están saturados ya de tanta reunión. Mira, de tanta reunión virtual. Y dice, los mismos vendedores siempre nos llaman y quieren agendar una reunión y la verdad es que cansa, ¿no? Y me acuerdo que con algunos les preguntaba un poco más, cuando te refieres a que cansa, ¿a qué te refieres? Que es lo mismo, o sea, están ahí, me muestran el producto, ¿no? Cómo se hace, me envían la hoja técnica por mail. Entonces yo creo que hoy el vendedor de estos tiempos tiene que entender que eso es lo común, ¿no? Y también tú lo has comentado, ¿no? Cómo, por ejemplo, el vendedor agrega valor a la relación con el cliente, ¿no? Cómo se diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas herramientas que te permiten hoy diferenciarte, ¿no? Por ejemplo, de repente contenidos, videos, ¿no? Haz una presentación más animada, ¿no? Es más, LinkedIn, ¿no? Hoy LinkedIn, esta red social, ¿no? Corporativa, te puede dar mucha información de hábitos o gustos de tus clientes. Mira, te pongo un ejemplo. Yo en LinkedIn descubrí que un cliente de años, pero de años, ¿ah? ¿Sí? Que no sabía, él era un amante de las obras sociales, ¿no? De ir a hacer voluntariado, por ejemplo. Y yo como me enteré, porque hace poco entré a LinkedIn y veía que él subía fotos de sus actividades de voluntariado. Yo digo, si hubiera sido, digamos, hubiera sabido esto antes, hubiera sido un tema de conversación incluso, ¿no? Es más, ¿cómo te puedo ayudar yo a que puedas seguir haciendo labores de voluntariado? Entonces, un vendedor hoy, por ejemplo, apóyate en LinkedIn. Ojo, LinkedIn es información pública, es una red social corporativa, ¿no? Corporativa por excelencia, que te puede dar mucha información de tus clientes, ¿no? Yo creo que también hoy, ¿Te puedo dar hacer una pregunta? sí, Muchas dale, dale. veces cuando uno transmite este mensaje, la gente dice, pero va a decir que le chusmeé el LinkedIn, que le estuve revisando el LinkedIn, que estudiando el LinkedIn.
Bueno, obviamente tu respuesta la estás diciendo ahora, ¿no? Ujú. Es que claro, porque es una red social corporativa. Y te digo, incluso hay un libro que se llama Tribus, de Seth Godin, ¿no? Que él en algún momento sugiere que, por ejemplo, la gente hoy en sus redes sociales postea o pone lo que la gente, lo que estas personas quieren que los demás sepan. ¿Me explico? O sea, yo pongo en LinkedIn lo que quiero que la gente sepa de mí. Entonces, no debería de sorprender que alguien, un vendedor, por ejemplo, una vendedora, diga, oye, vi esto en LinkedIn, que yo creo que sí sería diferente si fuera Facebook o Instagram, ¿no? Que son como que redes sociales más personales, pero no en LinkedIn. En LinkedIn están la información que uno quiere que los demás vean. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con la pregunta buena que me hiciste, yo creo que el vendedor, además de mejorar su presentación, usar videos, es más, interacción, ¿no? Oye, en la reunión entra este enlace mientras estamos conversando, llena esta encuesta o esta actividad, por ejemplo, participa para que el cliente interactúe. O generar una conversación a partir de lo que para el cliente es relevante, que lo puede poner en su red social corporativa, por ejemplo. O incluso, ¿no? Algo que también eh, yo he aprendido mucho en esta posición, ¿no? El discurso corporativo, ¿no? ¿En qué cree la empresa? ¿Cómo se fundó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los valores que la compañía sostiene? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estás en una reunión de alto rango, ¿no? A veces es muy común en los vendedores industriales, ¿no? Oye, quiero tener una reunión con un gerente, un top to top. Y a un gerente, como vendedor, no le vas a hablar de tus productos. O sea, el gerente no te va a hablar de eso. Para eso, ¿me vienes a hablar de tu producto? Bueno, te derivo con el de compras o te derivo con el de seguridad. Pero ¿de qué le interesa hablar a un gerente, por ejemplo, no? Probablemente le interesa hablar de, oye, proyectos de diversidad e inclusión, proyectos de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? O qué está haciendo la empresa en responsabilidad social corporativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy el vendedor, ¿no? Tiene que buscar no solamente agregar interés y atractividad en la forma en que comunicas, sino también en los temas que hablas, ¿no? ¿De qué hablas con el cliente? ¿Cómo haces para que tu conversación no sea simplemente te ofrezco soluciones innovadoras, ¿no? Sino, oye, hablemos de estos temas, ¿en qué proyecto está tu empresa, por ejemplo, respecto a medio ambiente, a responsabilidad social? ¿Cómo te podemos ayudar como compañía? O sea, yo sí creo que el vendedor tiene que incorporar más herramientas para una comunicación de más valor. Yo creo que esto que estás hablando es fundamental, porque las empresas B o las de triple impacto hoy cada vez están teniendo más relevancia y estos valores comunican todo lo que tienen que ver con lo que es el sentido de la comunidad, de pertenencia, de cuidar el mundo en que vivimos y demás. Y creo que una de las cosas que la pandemia ha traído también es esto, de seamos más cuidadosos, cuidemos el planeta y estos valores que las empresas como 3M tienen, son los que hace rato viene vendiendo, no lo hace desde ahora, sino que lo viene transmitiendo desde hace rato. Ujú. Simplemente hoy el mundo lo empezó a ver un poquito más desde mi punto de vista, ¿no? Y Luis, ahí para complementar, permíteme, en realidad ese es algo que hoy están haciendo muchas empresas también, ¿no? O sea, el discurso, por ejemplo, Todas de la están preocupación haciendo muchas. es. Entonces, es de valor. Yo siempre me pregunto, nuevamente, ¿no? Si yo pudiera volver al tiempo, ¿no? Y fuera un vendedor nuevamente que estaba arrancando y probablemente toda la información que hoy manejo, ¿no? Lo hubiera manejado en esos tiempos, probablemente hubiera tenido conversaciones mucho más enriquecedoras con los clientes y, ¿por qué no? Hubiéramos podido desarrollar proyectos mucho más relevantes, ¿no? Y más sostenibles, ¿no? Porque a veces Ujú. uno de los problemas del vendedor, te cuento, uno de mis problemas a veces era, ok, ya le vendí esto, ahora qué más, ¿no? O sea, ya le vendí los productos que quería venderle, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más hacemos para que la relación se consolide, para que sea una relación de largo plazo? ¿No? Y ahí es donde vienen este tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? Y el vendedor debe ser activo en ese tipo de iniciativas. Juan, una de las cosas que vos dijiste es como que los clientes y los vendedores están cansados ya de las reuniones tan largas.
¿Qué puede Así hacer es. hoy un vendedor para que la reunión sea más corta y efectiva? Ujú. Sí, muy Por buena ejemplo, pregunta. tener un elevator Yo lo que creo... speech preparado. Ujú. Sí, sí. ¿Me escuchas bien, no? ¿Me escuchas bien, Luis? ¿Me ves bien? Sí, sí, se ¿Sí? te entrecorta, pero ahora por ahí vas y ahora estás bien de nuevo. Te veo medio borroso, pero Ya, vamos. perfecto. Tú hablaste... a ver, vamos. Vamos con la señal. A ver. Uy, Acá estoy, acá estoy. ahí estamos, acá estamos, vamos. ¿Acá estoy? ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, yo Sí, lo que creo es que tú dale. has dado en el clavo, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor? Nadie te me vayas, Chubi. Sí, sí, vamos. No me voy, no. Ok. Dale, que Bueno, nos no, te quedan. decía que sí, bueno, ya, te cuento. Yo creo que sí se me escucha, ¿ya? Eh, y yo lo que creo es que cómo cambiamos nosotros la manera en que nos ve el cliente, ¿no? Tú hablaste del elevator, ¿no? Que de repente para quienes no saben, es ese discurso de ascensores para que en 30 segundos tú le puedas decir al cliente tu propuesta de valor, de repente lo que crees, qué es lo que tienes para ofrecerle, qué te hace diferente de los, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo haces tú? Algo que una vez me acuerdo yo te escuché, ¿no? Un curso entra en un tweet, ¿no? Caracteres, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Esas reuniones cortas, de repente, de valor, con un discurso que sea concreto y enfocado en tu propuesta de valor. Incluso también usar medios como los videos, por ejemplo. eh, eh, es más, recursos de interacción también puede ser, ¿no? Se entrecortó, Juan. Se entrecorta. Ok, Te puedo ok. dar una sugerencia, es que te pases a datos, porque a veces Ok, el ok, ok, wifi ok. se corta. A ver, voy a pasar. Ahí está. Creo que ya estoy en datos, ¿ah? Ok, Sí, ahí me parece que estamos mejor. sí. Bueno, dale. Estamos hablando del elevator speech, que es lo que te dan para poder contar para qué fuiste. Ujú. Juan, ¿estás ahí? Estás ahí. Parece una reunión de Sí, sí, piristas sí. esto. Sí. Ok. No, tranquilo. Bueno, ay, A ver, sí, dame unos segundos para arreglar mi internet, ¿sí? A ver, vamos a arreglar. A ver. sí, sí, dale, vamos. ¿Cómo estamos aquí? Ahí estamos, ¿Mejor? bárbaro. Sí, 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 buenísimo. Bueno, una solución, Vamos. una solución. Vamos, vamos.
Perdón por los inconvenientes. Ahora sí ya estamos bien. No, no pase nada. Gracias a todos por esperarnos. Sí, Eh, bueno, lo que te estaba preguntando que hoy das clases en la universidad. sí, así es. Y ¿qué mensaje le das habitualmente eh, a tus alumnos, independientemente eh, de la materia que des, etcétera, de lo personal, digo, ¿no? Ujú. Bueno, yo lo que siempre les digo, no sé, ¿me escuchas bien ahí, Luis? Sí, sí, Mejor creo, ¿no? perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Yo lo que les digo es que en general en lo profesional y en lo personal hay que ser personas de valor, ¿no? Y esa es una frase que yo la tomé de Albert Einstein, por ejemplo, que él habla mucho de eso, ¿no? De ser personas de valor. Eh, y yo les digo eso en general en lo que hacemos. Es más, como vendedores, como marqueteros, como ingenieros, como personas, que seamos seres de valor, que agreguemos valor en todo lo que hacemos, ¿no? Eh, y eso implica, ¿no? Mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, qué es lo que espera, exceder lo que esta persona espera, ¿no? Entonces, para mí es un discurso, incluso lo digo desde la primera clase hasta la última, ¿no? No se olviden de ser profesionales y personas de valor. Me encanta. Y si vos tuvieras que, el día de mañana, tu hija Valentina te dice, papá, quiero ser vendedora, ¿qué le dirías? Uy, yo le diría, la verdad es que me he puesto en la situación y me has tocado el corazón, eh, porque ser vendedor o ser vendedor es una experiencia increíble. Es más, yo te digo, Luis, yo le digo a la gente con la que hablo, que recién está empezando su carrera profesional, estos chicos que recién entran a una empresa, a una compañía, es pasen por ventas, aprendan cómo es el campo, ¿no? Cómo es trabajar, cómo es dar servicio. Es más, cómo recibir una retroalimentación negativa, cómo es aguantar, desarrollar resiliencia, tolerancia, ¿no? Entonces, yo lo único que le diría a Valentina es, aprende, disfruta, no te tomas nada personal y esfuérzate, ¿no? Esfuérzate en ser mejor vendedora. Eso yo le diría. Esfuérzate en ser mejor vendedora. Perdón. No mires, no vivas cegada por la cuota, por ejemplo, ¿no? Por el número, por el objetivo. Esfuérzate en ser una mejor vendedora, en ser más planificada, en mejorar tu nivel de comunicación, en ordenarte, por ejemplo, tener tus muestras, tus catálogos, saber qué te diferencia, conocer la historia de la compañía, ¿no? Esfuérzate en ser una mejor vendedora y te aseguro que te va a ir bien. Y si Valentina te pide que la acompañes, que le hagas un coach de la venta, de lo cómo está vendiendo, ¿qué harías? Bueno, yo le diría encantado, ¿no? Encantado. Feliz de hacerlo, ¿no? No sé cómo cambiará el mundo cuando Valentina tenga una edad de trabajar, pero yo sí creo, y es algo que, por ejemplo, Luis, algo que tú decías, ¿no? La venta, digamos, ¿no? Tiene mucho como hay una parte muy humana, ¿no? Muy subjetiva, una esencia, ¿no? Lo básico que se mantiene. Más allá de que cambie la tecnología, con LinkedIn, con Zoom, con lo que sea, la esencia se mantiene, ¿no? Es ese pensar en el cliente, ese pensar en exceder las expectativas, en ser una persona de valor, por ejemplo, ¿no? En escuchar, saber escuchar, ¿no? Es más, hacer un buen Pero a ver, rapport. acá Chubi justo me he metido a dar un curso a un curso de venta. Te voy a pedir tips. Te dice Paola León Prado, no Sí, sé. Pero a una ver, gran amiga. por ejemplo, lo que yo te digo es, ¿cuántas veces acompañaste a un vendedor a hacerle coaching? Y en una situación como esas. Vas con con Valentina y vos ves que se fue sin cerrar la venta. ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo primero. ¿Cuántas veces salí, Luis? Habré salido más de 50 veces. Más, 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 probablemente 100 veces debo haber salido contando
por ejemplo, 4 veces, casi 5 veces al mes. Sí, por 2 años habré salido unas 100 veces, Más ¿no? Yo, veces. lo- primero lo que le diría a Valentina es, ¿quieres que me meta o quieres que no me meta? Porque esa es una parte fundamental del coaching, ¿no? Decir al vendedor, ¿quieres que intervenga o quieres que no? Si Valentina me dice que intervenga, bueno, trataré de ayudarla sutilmente. Pero si no, a veces es algo que el coaching tiene, ¿no? También, y es un riesgo. De repente no cerrar tan rápido la venta, pero para que el vendedor o vendedora pase por un proceso de aprendizaje también, ¿no? Porque lo más fácil sería decir, hacer algo para que se cierre la venta y el vendedor no pasa por esa experiencia, ¿no? Entonces, yo lo que creo es, primero le preguntaría, ¿no? Y si Valentina se fue sin cerrar la venta, bueno, yo lo que primero hablaría con ella, ¿no? ¿Qué crees que faltó? ¿No? No se te puede escapar otra paloma. Me encanta. Eh, te voy a hacer una afirmación y yo creo que nos quedan 4 minutos. Eh, y la venta es emoción, es transmitir emociones, y llegarle al corazón al cliente y estar ahí. Así es. Ujú. Sí, totalmente. Totalmente, Luis. Somos seres humanos, ¿no? Hay un libro que también les recomiendo que se llama Sapiens, de Yuval Noah, un Mm. escritor israelí. Y él habla mucho, por ejemplo, que a los seres humanos desde antaño, ¿no? Nos han gustado las historias, nos cautivan, porque las historias transmiten emoción, ¿no? Eh, y captan la atención de las personas, ¿no? Es más, tú lo has dicho alguna vez, el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Contar una historia. ¿No? ¿Para qué? Para llegar al corazón de la persona. A veces, ojo, el vendedor, yo creo que se preocupa mucho por conocer de su producto, de su mercado, de su cliente, pero se olvida de algo tan importante. ¿Cómo yo cuento mi historia de ventas para llegar al corazón de mis clientes? ¿Mm? Ujú. Chubi dice que nos recomiendas a aquellos vendedores que caímos en el área de ventas de una compañía por casualidad y que de repente no tenemos el clásico perfil de vendedor. Es una buena pregunta. Bueno, yo lo primero que diría es, existe un estereotipo de perfil de Nos vendedor, quedan ¿no? 2 minutos. Vamos, 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 Luis. Existe un estereotipo de perfil de vendedor, ¿no? Olvidémonos de los estereotipos, ¿no? Hablábamos de Alberto Espinosa, un analítico maestro, ¿no? Hablábamos de otros vendedores, emprendedores, expresivos, afables. No existe un perfil de vendedor. Y yo creo que el vendedor, un vendedor nuevo, puede incorporar algunas herramientas. La planificación, por ejemplo, ¿no? Escuchar, ¿no? La confiabilidad, cumplir lo que uno promete, que probablemente no sean habilidades que uno las puede ir incorporando, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, Diego, es tranquilo, ¿no? Sácate de la cabeza eso del perfil y es cuestión de adaptarse, de aprender, de entender de que uno puede incorporar algunas herramientas para ser un mejor vendedor. Y eso sí, importantísimo, lo más importante, es una posición de servicio. Tenemos que exceder las expectativas de los clientes. Buenísimo. Chubi, escúchame, te quedan 1 minuto para cerrar. ¿Cuáles serían tus palabras de cierre? Lo que me preguntaste y lo que digo en la universidad, ¿no? Preocupémonos siempre en ser mejores, en ser personas, profesionales, seres humanos, padres, hermanos, hijos, amigos, de valor, ¿no? Pensemos siempre en agregarle valor a las otras personas, a la compañía, al mundo, a la sociedad. Sí, me encanta, estoy totalmente de acuerdo con eso que decís. Yo creo que hoy eh, al mundo le hace falta mucho eh, valores, emociones, corazón. Me parece que está bueno todo eso que estás diciendo. Y te agradezco de mil maneras que hayas estado hoy conversando conmigo y te felicito por la gran carrera que has hecho, Juan. Y Luis, Así gracias por que un placer, amigo mío. a ti, gracias y saludos a todos. Bueno, nos quedan 10 minutos, segundos, ¿por qué digo 10 minutos siempre? Mandemos saludos a todos y gracias por estar. Y acá Gracias. Carlos Calderón te dice capo.